promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Llena, 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 Dios. Autoridad espiritual, autoridad espiritual. Señor, te pedimos autoridad para vencer, para destruir, para derribar todo principado de la tiniebla. Autoridad, Dios mío, para declarar victoria en el nombre de Jesús. Autoridad para declarar victoria en el nombre de Cristo. Proclama autoridad en tu casa. Proclama autoridad en tu ministerio. Ministerio con autoridad espiritual. Ministerio con autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. En esta ocasión, hermanos y hermanas, quiero compartir una palabra de parte del Señor en el libro de Hechos, capítulo 1, en su versículo número 4 en adelante. Dice la palabra de Dios allí: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en una sola potestad. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. En esta ocasión vamos a ministrar bajo el tema autoridad para operar en el mundo espiritual. La palabra de Dios que acabamos de leer, después que Cristo resucitó y duró 40 días dándole testimonio de su resurrección a sus discípulos. El último mensaje que le da a los discípulos, y él le dice: no se vayan de Jerusalén sin antes recibir la bendición del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante tener la bendición del Espíritu Santo? La palabra de Dios dice en el libro de Juan que el Señor le decía: hay muchas cosas de las cuales yo tengo que decirle, pero aún no es el tiempo porque no la podréis soportar. Él lo que le quiso decir cuando estaba hablando de lo que iban a recibir el Espíritu Santo, que la bendición de Dios son ediciones cada nueva, y que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, iba a editar en su cerebro, en su corazón, la palabra actualizada, la palabra del momento, la palabra de la ocasión, la palabra del tiempo presente, la palabra de salvación, la palabra que restaura, la palabra que el Padre está hablando. Por eso Él le dice: todavía no es tiempo, no podréis soportar. ¿Para qué viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida? El Espíritu Santo viene a comunicar lo que el Padre y el Hijo están hablando allá arriba. Un hombre y una mujer que están lavados, que están unidos con el poder del Espíritu Santo, aleluya, tienen autoridad y escuchan lo que Dios está hablando, escucha la revelación, el rema. Por eso es que la palabra de Dios, voy a leer algo rápidamente en el libro de Lucas, en el capítulo 8, cuando el endemoniado ganadero, dice la palabra de Dios que cuando Cristo cruzó del otro lado, bendito sea el nombre del Señor,
había allí un joven que se encontraba endemoniado. Pero la palabra de Dios dice, alabado sea el nombre de Cristo, que cuando él notó la presencia del Señor Jesús, inmediatamente él dijo: ¿qué tú tienes, Jesús, el Hijo de Dios? Cuando Jesús anda contigo, los demonios van a identificar que tú andas con un aroma diferente, que andas con una bendición espiritual. Por eso es que la palabra de Dios nos indica que esto también hacía, porque Cristo no era teórico, Cristo era demostrativo. Por eso los fariseos les preguntaban: ¿con qué poder, con qué autoridad tú haces esto? Cristo solamente no hablaba de la palabra, Cristo demostraba el poder que hay en las palabras. Nosotros los creyentes no debemos ser meramente teóricos, no meramente aprendernos 10 versículos, 30 versículos, no. Es demostrativo, demostrar el poder que hay en esta negrita. La palabra del Señor en el libro de Hechos que acabamos de leer, ella dicen que me seré testigo. ¿Dónde? Cuando tú eres un verdadero testigo de Dios. Cuando hay demostración del poder del Espíritu Santo en tu vida. Cuando hay demostración, cuando hay evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida, entonces ya a ti te reconocen en el mundo espiritual. Hay una palabra especial que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 19. Dice la palabra de Dios allí. Quiero leer rápidamente. Dice, capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, están hablando de un tercero. El Señor no busca un tercero para validar su poder. Él es el primero. Hay que acudir a un primero. El Señor no tiene primo, no tiene sobrino, no tiene nieto, tiene hijo. ¿Por qué? El Señor no es como un diputado que te manda algo, una bendición económica a través de alguien. No te tiene que ir cara a cara ante Él. Dice la palabra de Dios que estas personas intentaron invocar el poder de Dios, el nombre de Cristo, del Cristo que predicaba Pablo. Y la bendición viene aquí ahora. A ellos no lo reconocían espiritualmente porque en ellos no estaba el poder del Espíritu Santo. Número 2, no estaban aprobados por Dios. Número 3, no eran creyentes de la palabra de Dios. Número 4, no contaban con el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y número 5, no habían pagado el precio de arrepentirse y convertirse para recibir el poder que Dios quiere depositar en el corazón del hombre que se humilla al Señor. Por eso en su versículo 14 dice que habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Atención aquí a esta palabra. Esto no se trata de que tú tengas un rango ejecutivo en el mundo terrenal. Es decir, el hecho que tú seas sobrino del presidente, sea hijo del general de la república, no significa que tú tienes autoridad espiritual. La autoridad espiritual se gana de rodillas, se ganan orando, se gana humillando, se ganan ayunando, se gana buscando el rostro de Dios en oración, se ganan entrando al más profundo de la presencia del Señor. Estos jóvenes querían imitar el poder de Dios al ver tantas cosas de las que Pablo hacía. Pero la palabra de Dios dice que cuando ellos intentaron hacer esto, los demonios que había en aquellas personas que ellos intentaban liberar, le cayeron encima de tal manera que los desnudaron y le dieron golpe. Esto pasa cuando tú actúas por tu propia concupiscencia. Cuando tú actúas sin autoridad de Dios. Cuando no hay autoridad de Dios, los demonios te dan pela. Cuando tú actúas sin autoridad de Dios, pasa vergüenza. Explico algo ahora. Cristo nos entrega a nosotros como una cédula, como una licencia para operar. El poder del Espíritu Santo es
como una licencia espiritual que Dios te da para que te reconozcan. Ahora bien, ¿por qué te reconocen? Te reconocen porque tú hablas de Cristo, vive a Cristo y predica a Cristo. No es porque tengamos una oportunidad de ser líder o de ser alguien que represente un puesto. No es porque seamos aquellas personas en las que deciden una autoridad meramente social. Esa autoridad no califica para echar fuera a un demonio con la que estas personas contaban. La Biblia dice que estas personas, aleluya, eran hijos de un jefe de los sacerdotes en ese entonces. Es decir, que ellos pensaban que con esa autoridad entendían que contaban con la autoridad suficiente para vencer. Pero hay algo importante que yo quiero enseñarle acá. Ustedes ven acá, ustedes ven su nombre, ven un número de cédula, ven sus apellidos, ven algunas cosas importantes que están grabadas en este plástico. Pero también hay algunas de ellas que están ocultas, que no se pueden ver a simple vista. Como por ejemplo, donde está el código de barra, donde está el sello. Hay informaciones valiosas que no son descubiertas a vista humana. Asimismo es el hombre espiritual. El hombre espiritual esconde espiritualmente cosas que son leídas sobrenatural por el Espíritu Santo y revelada para el momento indicado, para el momento preciso, para el momento presente. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 20. Dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que está en el cielo. Es decir, tú estás declarado en el reino de los cielos. Y cuando tú estás declarado espiritualmente por el Espíritu Santo en el cielo, los demonios te conocen. Pero no es por ti, es porque Cristo está en ti. Es decir, ellos respetan la unción que Cristo te ha puesto en tu vida. Ellos reconocen en el aroma que Cristo ha puesto en ti. Ellos saben que Dios tiene el poder para destruirlo. Y saben que tú te conviertes en una amenaza en potencia para derribar sus altares, para derribar su gobierno. Por eso es que temen, bendito sea el nombre de Cristo, es porque tú hueles a la gloria del Señor. Así que ármate de valor, sigue adelante, no te rindas, porque la autoridad que Dios te ha dado es para que haga las cosas que Dios te ha encomendado. Deja salir ese hombre de gloria que está dormido y que necesita ser despertado por el poder de Dios.